lluvias, pues también comunicado con los huracanes que ya se están haciendo presentes en nuestro estado, en nuestro país. Ya hemos sufrido los embates en este fin de semana, así que a tomar las precauciones necesarias para evitar algún sustito por ahí. Así que esto es Cara a Cara. Te presento al equipo que hace posible que tú nos estés escuchando a través del 91.5 de FM. Es el señor Omar Machán, quien está en los controles, en la consola para que tú escuches nuestra voz y todo lo que pasa aquí en el 91.5 de FM. Saludamos también a Rocío González Araoz, ella está a cargo de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Es la manera de estar comunicados a través de estas plataformas. Gracias por hacerlo. Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias por la Mañana. Y mi nombre es Laura Amor. Ay, no es cierto, falta presentar a mi tocaya que nos acompaña, pero antes... Vamos contigo, Machay. Ecos del fin de semana en Cara a Cara. Y bueno, pues ya lo comentamos, Laura Martínez Gamiño, este fin de semana, para ser precisos, el día de ayer domingo, Marcelo Ebrard estuvo aquí en Jalisco y se destapa para la presidencia, aunque dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha destapado 5 veces. Buenos días, tocaya, muy buenos días a todos y a todas. Así es, pues un destape en el que pues nos visitó en la Expo Guadalajara, aquí vecino de Promomedios Radio, pues no sé, bueno, todavía obviamente no es ni precandidato, porque para eso pues falta un proceso, pero sí, el que pues actualmente es el canciller y uno de los brazos fuertes y por supuesto uno de los más, pues tiene gran peso obviamente en el gobierno federal, acaba de ir a la cumbre esta famosa en la que no iba el presidente, sí iba, pero Marcelo Ebrard ya se destapa oficialmente para contender a la precandidatura de Morena hacia el 2024. Ya están trabajando los partidos, apenas acabamos de vivir unas tocaya el año pasado y todavía extraordinarias, y bueno, todos los partidos y todos los actores políticos ya están trabajando para pues sí, o sea, para contender por una precandidatura, para contender entre los propios, los miembros de los partidos que quieran, pues estar en una boleta y ser los candidatos oficiales, ¿no? Pues se destapa el canciller Marcelo Ebrard aquí en Guadalajara, que por supuesto tiene un tema político y por supuesto viene a una de las grandes ciudades de México. Pudo haberlo hecho en la Ciudad de México, pero lo hizo precisamente aquí en Guadalajara, que por supuesto tiene un mensaje político que solamente los políticos entienden esos mensajes. A los ciudadanos, a nosotros, a los votantes solamente, pues tenemos que estar muy atentos sobre cómo se empiezan a mover ya las fichas del ajedrez rumbo al 2024, unas elecciones en las que al parecer Morena pues sigue adelante en las encuestas, este partido que en estos momentos está en la presidencia encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues menciona en su visita en Jalisco el canciller Marcelo Ebrard pues se destapa como candidato presidencial del partido Morena para el próximo proceso del 2024. Dijo que el presidente de la República lo ha candidatado ya como en 5 ocasiones, por lo que se debe considerar pues su participación en el proceso electoral interno del partido Morena, y esto fue lo que dijo el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard. Entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. ¿Verdad? Entonces, decía yo, ya se dijo, no me voy con él. Entonces, ya somos una corcholata reconocida. Pues ahí dice que es una corcholata ya conocida. Sabemos que pues su contendiente, que es más directa, es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero también tras destaparse aquí en Jalisco, pues anunció que hará una gira en el país para escuchar las propuestas de los ciudadanos, además de realizar una encuesta interna para sacar al candidato oficial del partido Morena, que participará en el proceso electoral pues para presidente de la República en el 2024. Pues comienza una gira. Escuchemos qué es lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a caminar, vamos a recorrer toda la República Mexicana, todos los estados de la República, los puntos, las propuestas, escuchar.
y después proponer. También proponer y decir qué pensamos y por qué sobre estos temas. Vamos a hacerlo para competir con una encuesta para una posición interna. Yo esto lo digo por el límite que está en el. Pues ahí está, Tocaya, lo que se menciona, y hoy pues la encuestadora Mitofsky da pues datos muy relevantes y muy puntuales. Uno de esos es, y le pregunta a los ciudadanos esta encuestadora, aunque falte todavía mucho tiempo, si las elecciones para presidente fueran el día de hoy, ¿por qué partido votarías para la elección presidencial del 2024? Morena, encabezando con 29.8%, el PAN con 13.2%, le sigue el PRI con 11.3%, le sigue Movimiento Ciudadano en 6.1%, PRD 2.1, Partido Verde Ecologista 1.2 y Partido del Trabajo 1.1. Y bueno, pues con qué los ciudadanos se sienten más afines, está el Partido Morena con 25.4%, le sigue el PAN con 14.1% y le sigue el PRI con 13.2%, y al último 3.8%, bueno, le sigue Movimiento Ciudadano con 3.8%. Y viene un dato muy interesante que dice, independientemente de la persona prefiere el candidato a la presidencia de la República que fuera, pues el 51.6% de los encuestados dice que no le importa si es hombre o mujer. Sin embargo, el 23.9% prefiere que sea mujer, a comparación del 21.6% que sea hombre. Entonces es un dato relevante que, aunque a la mayoría pues no les importa el género, a los que decidieron que sí, prefieren que sea mujer. La candidata, bueno, pues sí, la próxima, imagínate una presidenta mujer, el rumbo que cambiaría mucho de pues lo que ha sido México, ¿no? Y también, bueno, ¿estaremos preparados? Sí, claro, yo digo que por supuesto estamos preparados para tener una mujer en la presidencia, como también en las gubernaturas y en las alcaldías, pero es muy interesante saber qué mujer estaría al frente del gobierno de México. Muy interesante. Bueno, ahí está, anda luchando Claudia Sheinbaum con ahora ya uno de los más fuertes, que es Marcelo Ebrard, uno de los brazos derechos del presidente, pero también brazo derecho Claudia Sheinbaum con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues ahora ya se comienzan, creo que ya oficialmente, a mover las fichas de los presidenciables. Sabemos que está Luis Donaldo Colosio en Nuevo León, que ahí más o menos se está posicionando, todavía muy por debajo, pero los dos más fuertes del gobierno federal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, van ahora por esta elección interna del partido Morena rumbo hacia el 2024. Pues ahí está el destape número 1 de Marcelo Ebrard por 5 que le ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya se veía venir, no es ninguna novedad, sí, claro. Ya se veía venir. De hecho, desde las pasadas elecciones se especulaba que podría haber sido Ebrard el candidato y no Andrés Manuel. Entonces ya se le veía venir a esta candidatura, así que vamos a ver cómo se van moviendo las aguas, pero pues es un hecho. Ya va. Sí, ahora, bueno, está esta ahora nueva ficha, que es Claudia Sheinbaum, que sí creo que tiene ahí pues grande competencia porque es de las más grandes de confianza del presidente, pero también Marcelo Ebrard tiene un gran peso político desde hace muchísimos años, y él ya, ahora sí que lo hizo ya oficialmente, que a mí me parece un gran mensaje político que lo haya hecho aquí en Jalisco. Claro. Pero ahora sí que, como lo he dicho, solamente los actores políticos saben qué movimientos se están haciendo ya internamente, y sobre todo los demás destapes de los demás partidos, que pues también estaremos muy atentos a ver quién poco a poco se va destapando. Sí, nada más que la figura de Sheinbaum se ha visto un poco afectada por todas las situaciones que se han dado allá en la Ciudad de México, y sin embargo Ebrard se ha mantenido en una posición donde siempre ha estado con buena imagen hacia los demás. Es que creo que tiene una posición muy difícil. Sabemos que es el canciller y sabemos que su mayor participación tiene que ser diplomática ante los otros países, ante las declaraciones del presidente. Y bueno, creo que esta posición como ser canciller mexicano, pues lo pone en una arista muy diferente, ¿no? Claro. Sobre todo ser un brazo fuerte dentro del gobierno federal, a excepción de Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno, sí es brazo derecho del presidente, pero dentro del gobierno federal, pues Marcelo Ebrard sí ocupa gran parte del peso de la administración.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Laura Martínez Gamiño. Buen día. Buen día. Hacemos la pausa, regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50%. Cara a cara, la entrevista. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Nos acompaña aquí en la cabina Patricia Fregoso Cruz, coordinadora general de gestión integral de la ciudad de Zapopan. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por acompañarnos y presentarnos este programa municipal para acción ante el cambio climático 2021-2030, ya que hace unos días el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, encabezó la presentación de los objetivos, metas y medidas de mitigación y adaptación contempladas para el programa municipal para la acción ante el cambio climático del municipio de Zapopan. Ambicioso 2021-2030, aprobado el 12 de mayo del 2022. Hay mucho que hacer. Muchísimo que hacer. Mucho que hacer. La verdad es que estamos ante una emergencia climática. Pocas son las voces que se levantan para socializar y para hacernos reaccionar que a lo que nos estamos enfrentando es incluso la propia continuidad de la vida humana. Entonces, en Zapopan nos hemos dado la tarea de evaluar todas estas medidas y primero ubicar cuáles son las fuentes de contaminación más grandes que tenemos en el municipio. Tenemos 3 identificadas primordialmente, que es la del sector de transporte, el sector de la energía y el sector de los residuos. Después de un análisis que empezamos desde el año 2018 con la firma del Pacto Global de Alcaldes, hoy tenemos un documento que es amable con la sociedad, que es amable con las personas que estén interesados en descargarlo, en consultarlo y donde pueden realmente ubicar qué medidas y qué acciones sí podemos, pero sobre todo sí debemos empezar a construir de manera inmediata en nuestra forma de ser y de hacer para combatir los gases de efecto invernadero. A veces escuchamos este concepto de cambio climático y creemos que nos queda muy lejos. Exactamente. Creemos que eso no está pasando, que no es cierto, que no existe o que falta mucho para que llegue, ya no digamos al país, a nuestro estado. La realidad es que lo tenemos aquí, es hoy. La emergencia climática la vivimos todo el tiempo. Creo que uno de los grandes problemas que como sociedad tenemos es que tenemos la memoria muy corta. El año pasado vivimos una de las peores sequías que hemos tenido en el estado, propiamente en la zona metropolitana y específicamente en el municipio de Zapopan, donde la gente hablaba de que era un problema de infraestructura, de por qué no me llega agua. La respuesta era muy fácil y muy cruda a la vez. No había agua. No era un problema de distribución, es un problema de abastecimiento. Hoy la zona metropolitana de Monterrey también está padeciendo una sequía terrible y esos son los efectos del cambio climático. La realidad es que siempre se habló de este tema como si fuera algo así como de predicciones o algo hasta místico, podía sonar, que sucede, que parece que no va a suceder, perdón. La realidad es que la tenemos hoy. Inundaciones como las que tuvimos tan fuertes el año pasado en el arroyo, en las inmediaciones del arroyo El Seco, generadas por los fuertes incendios de ese año en el bosque de la primavera, no han permitido que la sociedad se concientice de que la realidad es que debemos de aprender a vivir distinto. No, y de hecho aquí lo comentamos, de repente en un solo día podemos vivir las 4 estaciones del año. Así es. Y eso tiene que ver con el cambio climático. De aquí nuestra ciudad era considerada como una de las ciudades que tenía uno de los climas más agradables. Exacto. Y sin embargo, en la mañana puede salir con frío, a mediodía el calor, y qué calor. Y buen calor. Qué calor, o sea, eso también tiene que ver. Ahora tenemos una de las temperaturas más altas en zona metropolitana. Guadalajara, como tú bien decías, mantiene un clima templado la mayor parte del año. Hoy no es así. Hoy la realidad es que en todo el país y en todo el mundo los cambios drásticos de temperatura están obligándonos a voltear a ver
qué tenemos que hacer y qué hemos dejado de hacer bien para que nuestro planeta armonice con nosotros. Y yo sí quiero transmitirle a la gente que te escucha a ti el día de hoy, es que no son temas filosóficos o no son temas inalcanzables. No es una película catastrófica. Exactamente. Es una realidad que hoy nos está maltratando incluso y que a las ciudades les va a representar un reto importantísimo en materia de migración. El tema de cambio climático es tan transversal en nuestra vida que impacta a todos y cada uno de los sectores en los que estamos desarrollándonos. Te comentaba el tema de la migración. Muchísima gente está dejando las zonas rurales o las actividades agropecuarias para venir a las ciudades por falta de comida y por falta de servicios, lo que está representándole en particular a los municipios un reproceso importantísimo de su manera de actuar y de su manera de responder ante las emergencias. Las medidas de mitigación y los riesgos climáticos a los que estamos exponiéndonos como ciudadanos nos significa que tenemos que voltear a ver qué dejamos de hacer, cómo estamos consumiendo, cómo estamos produciendo también y cómo estamos viviendo y aprovechando los recursos que tenemos a nuestro alcance. Se hablan de 8 medidas y 4 acciones en materia de riesgos. ¿Cuáles son estas? Mira, tenemos en el sector de la energía, queremos reducir el 50% de la energía eléctrica que se consume en el alumbrado público, haciendo una importante migración a celdas solares, que es una de las tecnologías más nobles de las que podemos echar mano. También necesitamos implementar más infraestructura para movilidad activa, promover todos los esquemas de transporte público masivo, promover en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, el transporte escolar, donde podamos reducir también el impacto de circulación de vehículos en las vialidades, que obviamente son insuficientes, y mientras más carriles ponga, más carros habrá, no se va a reducir el problema. También en materia de residuos, uno de los grandes retos que tenemos es reducir el 25% de los residuos que llegan al relleno sanitario de Picachos, que te voy a dar un número durísimo. La realidad es que hoy estamos ante la capacidad de poder recuperar hasta el 100% de los residuos orgánicos que generamos, que más o menos andamos sobre 1,2 kg por persona al día, pero imagínate que se tienen que trasladar desde aquí, desde la zona de Plaza del Sol, hasta el relleno sanitario de Picachos. A ver, hagamos ahí una pausa para que nos quede claro. ¿Cuáles son los residuos orgánicos? Todo lo que nosotros consumimos de comida, los restos de cáscaras, de residuos de carne, residuos de pescado, cáscaras de huevo, esos son los residuos orgánicos. Esos son los que por su propio componente natural pueden estar en condiciones de reintegrarse al suelo a partir de una composta o de algún tratamiento un poquito más intenso con lombrices o con otro tipo de tecnologías, pero pueden reinsertarse a la tierra y no producen tanta contaminación como si los inorgánicos, que son todos los que conocemos de metal, papel, plástico, vidrio, PET, que ojo, hoy en el mundo hay una gran crisis por vidrio. No hay vidrios accesibles para los grandes productores, por ejemplo, de botellas, y grandes industrias como la tequilera están ante el reto de consumir y de encontrar vidrio, cosa que nosotros pudiéramos empezar a generar en la zona metropolitana con el acopio de este tipo de materiales y su reuso. Así es. Bueno, estabas hablando de las medidas cuando te interrumpí sobre esta aclaración de cuáles son los orgánicos, los inorgánicos, porque eso es importante que realmente tengamos claro qué es lo que nosotros mismos desde casa podemos hacer con estos residuos. Exacto. Para evitar, como dices tú, llegar a los tiraderos y hacer que estos llegue tarde o temprano ya no se den abasto. Así es. Hay un montón de residuos que son ya incluso valorizables. Se han instalado en varios puntos de la ciudad centros de reciclaje donde tú puedes llevar tu metal, tus latas, tu vidrio, tu cartón. Ahora con el fin de curso en el municipio estamos promoviendo también el acopio de papel. Hay varios centros para que ustedes lleven todos los cuadernos y todos los libros que ya se desocuparon y que no puedan reutilizarse para el siguiente curso escolar, pero uno de los principales mensajes que queremos transmitir es justamente la capacidad que tenemos de reutilizar las cosas. Hemos implementado un sistema de consumo como sociedad donde las cosas se usan y se tiran. No hay posibilidad ni de arreglarlas, ni de reutilizarlas. Qué esperanzas de pensar que tengan una segunda mano, como con la ropa, los zapatos o incluso los propios libros. Creo que debemos de regresar a estas prácticas que sí se hacían, que así vivíamos, donde era muy sencillo
pasarle la ropa a alguien más, buscar esquemas de economía circular donde actives una serie de personas que están en tu comunidad, en tu barrio, para que se reutilicen lo que tú ya no estás necesitando, que no necesariamente tienen que ser residuos. Esos son el tipo de pequeñas acciones que sí podemos hacer todos los días, pero lo que sí quisiera transmitir es que hoy el tema climático ya no necesita pequeñas acciones, necesita grandes cambios y de que trabajemos en sociedad por ejemplo, como con este documento donde nos metimos a trabajar con la academia, donde la comunidad europea y científicos de muchísimas partes del mundo nos apoyaron, donde echamos mano de toda la tecnología que pudimos para hacernos llegar de los datos y de las medidas que nos van a permitir realmente atender una emergencia climática. Mencionaste algo muy importante que se ha dado en los últimos años, que es el consumismo. Y el consumismo tiene que ver con esto que dices de que ya no reciclamos, que ya no reutilizamos. Antes un zapato se te desgastaba, ibas con el señor zapatero. Exacto. Y te cambiaba la media suela o te cambiaba la tapa, etcétera, etcétera, y volvías a darle vida a los zapatos. Y también ahora hablamos de que antes también íbamos más continuamente al mercado y ahí comprábamos nuestras frutas y verduras en una sola bolsa. Exacto, en un carrito. En un carrito. Y ahora vas a los súper y sí, bueno, para una manzana una bolsa, para 2 limones una bolsa, cuando en el mercado igual puedes llevarte tu misma... Claro, tus mismas bolsas reutilizables. Y sin estar utilizando bolsas de plástico. Así es. Los plásticos de un solo uso son uno de los grandes contaminantes que tenemos en nuestro planeta, porque la realidad es que terminan pulverizados en cualquier parte de la ciudad o en cualquier parte del mundo. Tú te vas a encontrar una tapa, un bote de PET o un pedazo de bolsa de plástico. La realidad es que ese consumismo excesivo en el que estamos ya inmersos la mayoría de las personas es lo que nos está presionando cada vez más a ser conscientes de que la temperatura del planeta ya aumentó. No es que vaya a aumentar, ya se cumplieron las predicciones de cuánto iba a aumentar la temperatura en el planeta e incluso ya se superaron. Desgraciadamente tenemos una política federal que no ha abonado mucho a que realmente estas políticas incidan de manera transversal en los 3 órdenes de gobierno para que toda la población sienta que puede hacer algo. El tema del cambio climático, del tema ambiental, muchas veces se percibe como yo no puedo hacer nada. Es que la verdad es que yo vivo muy rápido, yo estoy muy ocupado todo el día y la verdad es que yo no puedo andar en bicicleta. No se te pide que andes todo el tiempo en bicicleta, pero sí que evalúes cuáles de tus traslados pueden ser a pie. Y para eso, claro que el reto del gobierno es tener mejores banquetas, tener mejores espacios públicos que estén iluminadas, que haya accesibilidad universal para las personas. Esos son los retos, que desde gobierno tenemos que hacer, pero lo que necesitamos es que la ciudadanía se involucre con nosotros en la proyección de este trabajo. Así es, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Gracias. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música. Cara a cara, el ángulo de la noticia. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Te recuerdo que está con nosotros Patricia Fregoso Cruz, coordinadora general de gestión integral de la ciudad de Zapopan, hablando sobre estas acciones que se están realizando para ayudar a combatir el cambio climático, pero pues esto no solamente se puede hacer por parte de un solo sector. Tenemos que participar todos, Patricia. Así es, y eso es parte de lo que queremos comunicar con este documento y por eso estamos impulsando y promoviendo con tanto esfuerzo las medidas que están elaboradas en este documento. Te voy a dar un dato bien fuerte. Cada automovilista emite en promedio 2 toneladas de gases de efecto invernadero por año solamente en el municipio de Zapopan. Entonces, este sector de transporte, si tú cuentas que más o menos Zapopan tiene 1.2 millones de habitantes, donde se estima que hay casi otro tanto de vehículos en zona metropolitana, la realidad es que ni con 40 buses de la primavera estaríamos listos para enfrentar la contaminación que el municipio de Zapopan, solo en el sector de transporte, está produciendo. Por eso es que la política pública de movilidad activa ha sido impulsada con tanta fuerza desde el gobierno municipal. La realidad es que necesitamos actuar, pero actuar ya. La mayoría de las medidas del cambio climático o de los efectos de trastorno del cambio climático
también se involucran con los temas de género. Las mujeres en las zonas rurales o en las ciudades son las que está registrándose que sufren y padecen muchísimo más los efectos de el cambio climático. Te lo voy a poner en el ejemplo de las sequías. Estábamos platicando que el 80 o 90% de las personas que hacen fila para recoger agua o para esperar una pipa son las mujeres, sacrificando con ello el tiempo con sus hijos, el tiempo en casa, muchas de ellas teniendo que faltar a sus trabajos para estar en condiciones de recolectar un poco de agua para las labores mínimas de lavar platos y a lo mejor los baños y tal vez cada tercer día un jicarazo para sus hijos, y también en las zonas agrícolas las mujeres son las que primordialmente más carencias tienen con los efectos de las sequías y las inundaciones. Entonces, este es un tema transversal que impacta a todos los sectores a los que estamos acostumbrados e involucrados a trabajar. Yo les platicaba a las personas de mi equipo que la manera en la que consumimos ha cambiado tan drásticamente en los últimos años. Tú y yo venimos de una época donde se consumía mango o aguacate una vez al año en cierto periodo y era absolutamente normal. Hoy esa necesidad está suplida por un aguacate 365 días al año, no importando el precio y no importando desde dónde venga. Y muchas veces no importando el cambio de uso de suelo que se haya tenido que ejecutar para que nosotros nos comamos una rica tostada de aguacate. Es cierto, nosotros comíamos los frutos de la temporada. Así es. Y esperábamos esa temporada para comer cierto fruto, como sigue siendo en diciembre que esperamos las mandarinas, por ejemplo. Exactamente. Pero hemos tenido un hábito de consumo inmediato que ha sido siendo satisfacido por una política económica que nos ha traído algunos problemas como este. La sobreexplotación de la tierra está generando también un sobreprecio en los productos. Hoy es importantísimo ver cómo la canasta básica cada día está más cara. Cosas tan básicas para nosotros como el arroz, el frijol y la tortilla ya no son necesariamente accesibles para todas las personas, desgraciadamente. Y esto tiene que ver con el precio tan alto que tiene de su producción, su traslado, por supuesto, que se direcciona al sector de los combustibles y de una política que se está a nivel nacional intentando mantener en una producción de carbón que lo único que va a hacer es llevarnos a un abismo muchísimo más grande y más difícil de salir. Y esos contrastes que comentas, Patricia, es sequía por un lado, inundaciones por otro lado. Así es. Que además nos lleva después a tener un problema de enfermedades por vectores como el dengue. El hecho de que tengamos inundaciones tan fuertes hace que se almacene agua, que se produzca un mosquito, que ojo, también cuando las personas que ya estamos un poco más grandes, el dengue era una enfermedad de las zonas costeras. Sí. No se presentaba en zona metropolitana. Hemos tenido en los últimos años un importantísimo aumento en los casos de dengue porque ya tenemos una producción de dengue importante, pero además porque no existe un contrarreste del bicho en la zona metropolitana. En las zonas costeras habrá insectos que comen insectos o animales un poquito más grandes que se comen en el insecto, pero en la zona metropolitana no hay quien haga frente a ese tipo de mosquitos. Entonces el ser humano es su principal objetivo y lo batallamos mucho, ¿no? Entonces el cambio climático también se relaciona con la salud. La movilidad con la que estamos nosotros acostumbrados a relacionarnos con las personas hace que este tipo de enfermedades y vectores se desarrollen muchísimo más grandes. Bueno, yo creo que son aspectos que de repente tampoco consideramos que el cambio climático conlleva también este tipo de afectaciones a la salud. Entonces, por lo tanto, es importante y reitero que todos hagamos acciones al respecto. Nos pregunta por aquí, terminación 6150, que dónde están los centros de reciclaje. Tenemos ahorita uno ubicado en el Centro Integral de Servicios Zapopan, en el CIS. Hay varios puntos limpios ubicados en la zona metropolitana donde se pueden dejar estos materiales reciclables, pero sino también en la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Zapopan, en la avenida del Vergel, en la colonia del Vergel, ahí también les pueden recibir todo el material que nos quieran llevar. Y aquí también lo dábamos a conocer cuando hablamos del Ayuntamiento de Guadalajara sobre estos puntos limpios, la importancia que le den el uso debido a estos puntos limpios. Así es. No es para que vayas a depositar la basura de tu casa de 3 o 4 días. No, hay que darles el uso para que realmente sean útiles. Mira, lo hemos platicado muchísimo nosotros.
el gobierno podrá poner toda la política pública, podrá tener toda la disposición de ejecutar programas de separación de residuos, pero si no contamos con la participación ciudadana y con el orden de la ciudadanía, para nosotros es prácticamente imposible ejecutar este tipo de programas. La realidad es que los puntos limpios funcionan y funcionan bien, siempre y cuando se usen así, con tu basura separada en los contenedores en los que van y, por supuesto, sin atiborrar estos paquetes de bolsas de plástico o de cartón que está sucia, que está lleno de animales, pues sí, entonces se hacen un cochinero y por eso la ciudadanía dice, oye, no son puntos limpios, son otra cosa, pero la realidad es que el ciudadano es quien tiene que apoyarnos en promover que su basura llegue separada. Nos dice por acá Luis, yo tengo un coche pequeño de diésel e ir a trabajar en carro me cuesta 20 pesos, en transporte público me cuesta 36, así está difícil. Estoy de acuerdo con él. La realidad es que, insisto, las políticas públicas tienen que incidir de manera transversal para que todos podamos apostarle a reducir el transporte. Yo creo que esta es una de las principales resistencias que tenemos los ciudadanos, el dejar el vehículo. Totalmente. Venimos de una cultura que se acostumbró a estar en auto, que la realidad es que al ser un aparato innovador, la gente empezó a basar su estatus de satisfacción personal en el tipo de carro o hasta en el tiempo que pasabas en el carro. Hoy la realidad es que hay personas que pueden perder hasta 4 horas de su día sentados en un automóvil, viniendo desde Tlajomulco para trabajar en la zona metropolitana, por ejemplo, o en la zona de Tezistán para ingresar a la zona centro de Zapopan. También los traslados son terribles en vehículo y eso no es calidad de vida. La realidad es que nos ha sacrificado muchísimo la forma en la que se desarrolló la ciudad de forma tan dispersa, donde se empezó a desarrollar vivienda en las zonas más lejanas. Y entonces la gente tiene que transportarse, insisto, 1:30, 2 horas al día para llegar a sus zonas de trabajo. Eso no nos va a llevar, y eso es muy difícil. Entiendo a la ciudadanía cuando dice, yo no puedo hacerlo, me queda claro. Es imposible que si vives, insisto, en la zona de Colotlán y trabajas en Zapopan Centro, llegues en bicicleta. Y finalmente dice Raimundo, se habla de cambio climático, calor, sequía, etcétera, pero los funcionarios no son congruentes. Zapopan tenía calles empedradas o adoquinadas que al final del día soleado se enfriaba más rápido que el asfalto o concreto. Hace poco en el centro de Zapopan se pavimentó con concreto hidráulico negro, calles y banquetas, y no se infiltra el agua y la de lluvia y es muy caliente. Mira, hay muchísimas colonias que siguen manteniendo su empedrado tradicional. La realidad es que en las zonas como Zapopan Centro, que tenía un adoquín, era un adoquín ya de casi 25 años, que la realidad es que estaba sumamente desgastado y además se estaba hundiendo. Hay muchísimas calles que tienen el tráfico del transporte público y las condiciones para que esté estable y se pueda medianamente circular tienen que cambiarse. Colonias, por ejemplo, de Zapopan como Ciudad Granja, que son empedradas de toda la vida y que además lo que promovemos es que se queden así. La realidad es que es muy complicado mantenerlas porque tienen un transporte pesado muy intenso, entonces se desgasta muchísimo este material. En Zapopan Centro se hizo una sustitución de adoquín y se cambió los materiales por el intenso tráfico que tienen y para que existieran mejores condiciones de acceso para las personas. Bueno, Patricia, un placer tenerte aquí. El tiempo se nos termina. Ojalá y posteriormente nos vuelvas a visitar. El día que ustedes me digan, yo estaré encantada de estar. Muchísimas. La gente que quiera tener más conocimiento puede consultar una página. El documento está disponible en la página oficial de Zapopan, lo pueden descargar, está muy amigable. La verdad es que se hizo un trabajo desde diseño, incluso y comunicación, para que sea un documento que todos podamos leer y no que parezca física cuántica por ahí que no es accesible. Y como siempre hacemos el llamado en nuestros espacios, hay que contribuir también nosotros los ciudadanos a evitar la contaminación de la manera que sea posible. Ya hablábamos del plástico, de la contaminación a través de los vehículos, la importancia de afinar el vehículo. Así es. Que de repente decimos, es que ¿para qué? Pues es que es necesario. Todo abona. Cualquier acción que le estemos dispuestos a hacer, tenemos que hacerla ya. La emergencia climática la tenemos hoy y la tenemos que atender ya. Así es. Muchísimas gracias a Patricia Fregoso Cruz, coordinadora general de gestión de integral de la ciudad de Zapopan. Gracias. Gracias. Hasta luego. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM.
Outlet, yo hago mi destino. Con Royal Caribbean navega con el mejor precio garantizado. Visita tu agencia de viajes Palacio y aprovecha hasta 18 meses sin intereses con tarjeta Palacio y tarjetas de crédito BBVA. Junio 15 al 30. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos participantes y CAT en tienda. ¿Qué tal te caería un 10% de descuento en el pago de tu refrendo vehicular? Si haces tu verificación responsable este año, lo puedes tener. Contamos con un esquema de incentivos para que todos los que vivimos en las zonas metropolitanas de Jalisco cumplamos con nuestra obligación. Realiza la verificación responsable y cuida el aire que respiramos. Son las 9:49 y tenemos en la línea al doctor Juan Carlos López, jefe del Departamento de Hematología del Hospital General de Occidente. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias por contestar nuestra llamada. El 22 de junio hubo una campaña de donación de sangre altruista entre el Hospital General de Occidente y el Centro de Transfusión Sanguínea. Y bueno, me gustaría saber cuál fue el resultado de estas donaciones. Bueno, yo creo que hay que aclarar, más bien el pasado 14 de junio hicimos el evento en conjunto con los hospitales civiles en reconocimiento a los donantes que acuden durante el resto del año. La campaña de donación altruista la vamos a tener este miércoles 22 en las instalaciones. Estamos en el proceso. Ok. Bueno, entonces, con base a esto, ¿cuáles fueron los resultados? Muy bien, pues mire, la donación altruista es un tema que nos falta todavía por cubrir, porque nos falta todavía tener ese ánimo de seguir ayudando. La mayoría de las donaciones que tenemos actualmente no superan, de forma altruista, no superan el 5%, esto es, 95% son familiares y lo hacen porque tienen algún paciente hospitalizado o porque se va a someter a algún quirúrgico o porque tienen alguna necesidad porque están en tratamiento con quimioterapia y en forma programada están requiriendo este tejido. Entonces nos falta mucho todavía. Sin embargo, la intención con este tipo de eventos es invitar a la población para que se sume con nosotros a tener este vital tejido. ¿Cuál crees tú que sea la razón por la resistencia que hay para donar sangre? Son mitos arraigados. El primero es el temor a las agujas, que yo creo que todo el mundo en alguna etapa de nuestra vida nos decía nos portamos mal y nos van a picar. Y creo que es uno de los mitos que han pasado. Ciertamente la aguja no podemos quitar esa parte, pero reconocer que el ayudar con este pequeño piquetito podemos salvar a 3 vidas. El otro mito que está muy arraigado es el temor a que es un material reutilizado, y esto es más falso porque ya es material nuevo, se desecha una vez de que la aguja toma esa sangre y utilizamos un material que es nuevo, estéril y se abre en presencia del donante. Ok, bueno, también existe la falta de información respecto a las personas, por ejemplo, que están tatuadas, que creen que no pueden donar sangre. Bueno, ese es un mito que también hemos tratado de erradicar en relación a que los que tienen tatuajes son limitantes para que ya jamás donen. No, se tiene que esperar un año y hay lugares en donde se utiliza una tecnología que se llama amplificación de ácidos nucleicos, para abreviarlo se llama NAS, y disminuye los periodos de ventana. ¿Qué es un periodo de ventana? Es un periodo durante el cual una persona se expone a un riesgo de una infección y aún en los mejores equipos y en los mejores países no se puede detectar. Con esta tecnología NAS lo que se hace es se reduce el riesgo a 4 meses. Y volviendo al punto de los tatuajes, quienes están tatuados y tienen 4 meses y estos bancos de sangre utilizan esta tecnología, ese es el tiempo que pueden ser limitantes para que puedan donar. Pero en general es un año y después del tatuaje, es decir, si ya no se volvieron a poner otro, ya lo podemos considerar como donante. ¿Cuáles son las personas que no pueden donar? Aquellas que tengan, bueno, vamos a empezar con los requisitos y ahí vienen quiénes no pueden ser donadores. Los requisitos para ser donadores: mayores de 18 años y menos de 65 años. Tener un ayuno mínimo de 4 horas y máximo de 12 horas. No estar enfermo, no haber padecido alguna enfermedad infecciosa en los últimos 15 días. Si se aplicaron una vacuna, por ejemplo, contra influenza, tiene que estar 30 días. A diferencia de la vacuna contra el COVID, donde excepto la de Sinovac, tiene que esperarse 14 días, el resto de las vacunas se pueden esperar un día, 2 días, si no hay ninguna molestia,
ya los podemos esperar como donantes. Aquel que padeció hepatitis antes de los 10 años, lo podemos considerar como donante. Si fue de los 10 años, ya no lo podemos aceptar. También aquellas personas que han consumido medicamentos tienen que esperar 3 días para poder ser donantes, y las bebidas alcohólicas para ser donantes. Las mujeres que están en su ciclo menstrual ya no es una limitación, los podemos considerar como donadores siempre y cuando no tengan algún tipo de molestia. ¿Qué fue lo que cambió esto? Sí, esto ha venido a dar pauta para que más donantes se puedan venir a hacer este acto de donación. Inclusive consideraban que personal de salud no éramos considerados como donadores activos. Y uno de los motivos que hacemos esta campaña este próximo miércoles es quitar ese mito entre la población médica y demostrar a la población que también los médicos podemos ser donantes. Eso pues amplifica el número de candidatos posibles para tener tejido disponible. Pero en relación o con relación a las mujeres menstruantes, ¿qué fue lo que modificó el que antes sí y la que antes no y ahora sí? Una de las limitaciones es de que bajaba sus niveles de hemoglobina, pero ahora todos los bancos hacemos previos a ser candidatos a donar una biometría donde viene sangre, y con eso verificamos si sus niveles son adecuados, y con eso ya los podemos garantizar. No todas las mujeres bajan su nivel de hemoglobina, no todas las mujeres tienen anemia, por eso sí se consideran como donantes. Okay. ¿Cuáles son los tipos de sangre que más solicitan? Bueno, por frecuencia tenemos que el 95% de la sangre son RH positivas, el 5% son RH negativas, esas son las que nos cuestan un tanto más de trabajo poder conseguir. Y por frecuencia son el O negativo, que apenas tiene el 3% de nuestra población, el A negativo, es el 1%, y por supuesto el AB negativo, que es muy difícil de obtener. En este sentido, estas son las sangres que más estamos procurando, porque en ocasiones llega una paciente con algún sangrado por un evento obstétrico y son del grupo RH negativo y nos dificulta. Sin embargo, pues tratamos de hacer publicidad, tratamos de que los familiares nos apoyen para esta necesidad. ¿Cuál es la cantidad idónea para que el banco de sangre tenga lo suficiente para atender a los pacientes? Bueno, aquí hablamos sobre estadísticas. Uh-huh. Tiene que ser por lo menos el 3.5% de unidades por cama sensible. Y pues nos habla de cada hospital tiene un número diferente de unidades que se requieren. Por ejemplo, un hospital general deberá de tener disponible para todas sus necesidades por lo menos entre sangre, plasma y concentrados plaquetarios alrededor de 1,000 unidades para poder solucionar las necesidades de sangre. ¿Y cuál es el abastecimiento que hay actualmente? Actualmente tenemos poquito más de unas 850, 900 unidades, pero debo de aclarar, el Banco de Sangre del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea es el que nos aporta esta cantidad. Por lo tanto, hace un esfuerzo en conjunto con Trabajo Social del hospital para seguir haciendo promoción y poder garantizar este tejido. ¿Cuánto tiempo tiene de vida útil el que una persona vaya a donar y se pueda aplicar a otra? Bueno, aquí hablamos de vigencias de los componentes sanguíneos. Cada paquete globular, por el tipo de conservador que se le pone, tiene una vigencia de 35 días y en ocasiones hasta 42 días. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un aditamento que le aumenta la vigencia en los glóbulos rojos. Debo de recordarles que el glóbulo rojo, por naturaleza, desde que sale del tuétano del hueso, que es el sitio donde se produce, hasta que se destruye, pasan 120 días en condiciones normales, es decir, dentro de nuestro cuerpo. Pero una vez de que sale del cuerpo, por las condiciones y porque ya algunos eritrocitos ya están a punto de perder su vigencia, solamente viven este lapso de tiempo que les estoy comentando. ¿Se llega a desperdiciar sangre, a tirar? No, todo antes de que llegue a su caducidad, prácticamente todo lo estamos utilizando. Siempre tenemos necesidad de componentes sanguíneos y tenemos un sistema de intercambios, es decir, yo comentaba que a veces no tenemos el componente, habrá otras unidades que nos puedan prestar este componente para seguir ayudando y viceversa, a veces nosotros podemos apoyar a otras unidades. Y cuando hablo de nosotros me refiero al banco de sangre, que es el que está en el Centro Estatal de la Transfusión, que es el que nos apoya en el hospital. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta información. A sus órdenes, muchas gracias. Hasta luego. El doctor Juan Carlos López, jefe del Departamento de Hematología del Hospital General de Occidente. Y bueno,
confundida estaba, yo dije, el pasado 22, estamos a 20. Ay, Dios mío, pero bueno, a veces el amor nos trae así. Va. Uy, sí. No, bueno, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos aquí algunos reportes. Dice por acá, en la zona, el semáforo de Federalismo Niños Héroes no está funcionando. Hay un caos en ambos sentidos. Se requiere la presencia de agentes viales. Y teníamos por acá otro reporte, pero no lo alcanzo a ver. No, se me perdió. Nos vamos. Gracias. Quédense con Omar Machain y su zona de conexión. Y más adelante llegará Laura Martínez Gamiño y zona de servicio TDH. Bueno, pues estará hablando sobre ese tema. Nos vamos, mi nombre es Laura Mora. Muchas gracias.